Bien. Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy está otra vez con nosotros en nuestra casa Richard Yegae. Habla de un despertar individual, nos da un montón de pautas, nos da información que no sabemos muy bien de dónde llega, pero es una información que más que llegarnos a la mente, nos llega al sentir, al alma. Bienvenido, Richard, querido. Muchas gracias, mis damas. Un cordial saludo a todos los que están escuchando y viendo este programa. Bueno, sí, primero que nada, gracias por la invitación nuevamente de estar acá. Es un aporte que nos ayuda a todos en el despertar y en el crecer como seres humanos y como civilización humana. Y la idea es esa, sumar todos. Toda información tiene su gradiente de verdad en el sentido de que es una verdad total, pero tiene gradientes que, de acuerdo al nivel de resonancia, el nivel de frecuencia vibratoria de la persona, le llegará a quienes les deba llegar y hay múltiple información en diferentes vías el objetivo es que todos sumemos, independiente de quienes seamos. Acá no se pretende convencer o decir que yo tengo la verdad absoluta o que yo soy el que tengo la razón, etcétera. No, esto es simplemente un mensaje que está diseñado para quienes lo reciban les resuene. Y eso sucede con muchísima información que está llegando en diferentes idiomas, en inglés, en portugués, incluso en japonés, chino, asiático. Hay una cantidad de personas que están divulgando, resonando, y por eso es que ustedes son muy especiales porque están abriendo ese puente de comunicación para que personas como yo podamos llegar a más personas, y se lo agradezco mucho. Así. Gracias, querido. Estábamos hablando fuera del aire de estas preguntas o estas canalizaciones que tuviste que te indicaban qué hablar, qué temas tocar hoy. Sí, más que nada para los que de pronto no vieron la otra entrevista, para que sepan, yo soy de aquí de Colombia, mi nombre es Richard. En términos mundanos, soy un licenciado en educación en historia y en geografía. He sido un sensitivo desde que nací. He caminado por todos los trayectos que se pueden imaginar, por todos los senderos, para tratar de encontrar respuestas hasta que encontré, digamos, mi propia senda, mi propio camino, donde es la autorrealización y tratar de ayudar a otros a comprender que la mayoría de las respuestas, las más esenciales, están en nosotros mismos. Pero para eso hay que empezar a despejar nuestra mente y empezar a desprogramarnos de todo aquello que no nos corresponde o que no es fruto de nosotros, sino de otros linajes, de otras, digamos, implantaciones que se dan a través de la cultura, la sociedad, la educación, etcétera. Entonces, mis canalizaciones, así, si bien yo tengo la potestad o la posibilidad de canalizar seres de cualquier índole, yo decidí más bien, dentro de mi libre albedrío, autocanalizarme en verticalidad con mi ser mayor. Porque en últimas, y es un problema que se ve mucho en las canalizaciones, hay personas que no se preparan para las canalizaciones, no hacen medidas de autoprotección y a veces no han hecho el suficiente trabajo interno para evitar ser parasitados y utilizados como replicadores de información desinformativa. Asimismo, también hay todo un programa, desde el famoso proyecto Stargate y todo lo que tiene que ver con los MK Ultra, en donde la visión remota hay personas entrenadas en diferentes agencias de tres letras, y esto no es conspiración, esto es un hecho que ya se está divulgando incluso en medios oficiales y documentos desclasificados de cierta agencia de tres letras muy conocida en Estados Unidos, en donde tanto el proyecto Stargate, que supuestamente duró, después de casi 30 años de estar en operación y siendo financiado, con recursos de los estadounidenses, supuestamente se cerró. Pero es que una cosa es lo que dicen oficialmente, otra cosa es que lo que están haciendo por debajo de cuerda, ¿qué es lo que están haciendo? Entonces, hay personas entrenadas para ir identificando faros. Eso es un término que ellos utilizan, faros. Hay personas que innatamente tienen una cualidad, un don, una habilidad que le permite canalizar, recibir telepáticamente mensajes y una cantidad de cosas, pero no son conscientes de ello. Pero empiezan, por esa falta de entrenamiento, a generar mucha, digamos, energía que estas personas que son entrenadas para ello las identifican y empiezan a hacerle seguimiento. Cuando ven que es una amenaza, empiezan a anularlas.
Cuando ven que es un potencial activo, lo empiezan a reclutar disimuladamente de manera subliminal. Y empiezan los implantes de pensamientos e ideas totalmente contrarias a lo que realmente debería ser el mensaje y empiezan a manipular a mucha gente a través de esos, entre comillas, canalizadores que empiezan a florecer. Y sobre todo después del año 2010, 2014, donde estalla todo el movimiento New Age de una manera abrumadora, porque ya estaban conscientes de que se venía un gran despertar de conciencia planetario. Y ellos usaron eso como medidas de contrainteligencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas que no hacen estrategias para autoblindarse y sobre todo si tienen ciertos comportamientos que se ven que son volubles, manipulables o en cierta manera dicotómicos, o sea, personas que dicen una cosa pero hacen otra. Son personas que desafortunadamente son candidatas a estar ya infiltradas y eso lo hemos visto mucho. Ha pasado en Chile, ha pasado en Argentina, en España y en México. Personas que han sido prácticamente inconscientemente reclutadas para servir de canales para ese programa o esas agendas secretas de manipulación y control y de sabotaje del despertar de conciencia. Entonces, al descubrir yo eso, empiezo a crear mis propios mecanismos de blindaje y es un trabajo permanente. Sí. Todos los días uno tiene que estar haciendo el ejercicio de autoobservación consciente. ¿Qué pensamientos son míos? ¿Qué pensamientos me llegaron como una especie de vocecita y que te llega? ¿Qué cosas son realmente de mi cosecha y cuáles no? Y sobre todo, pensamientos que tratan de manipularte o hacer que hagas o digas ciertas cosas. Y eso es constante y eso llega a desgastar mucho. Entonces, no cualquiera puede canalizar y no cualquiera se le debe confiar todo lo que dice. Porque además hay otro detalle. La mayoría de las canalizaciones, cuando son auténticas, son de seres en un rango de frecuencia muy elevado. Pero para poder pasar ese mensaje al que está en esta realidad, debe suceder varias cosas. Una, que la persona que va a recibir el mensaje eleve su frecuencia lo que más lo pueda aproximar a la frecuencia mínima que los de arriba están tratando de llegar. Por decir algo, si son seres de la sexta, novena o doceava densidad, la persona que recibe el mensaje debe tener un estilo de vida y una manera de elevar su frecuencia que al menos lo aproxime a la quinta alta. Y eso es un estado de conciencia muy elevado. Y a veces es muy temporario, apenas dura unos instantes, unos minutos. Algunos lo pueden sostener quizás 10 minutos, si mucho máximo. Pero es suficiente para que todo un caudal de información llegue. Y aún así, esa información, pongamos el ejemplo que sea un ser de novena dimensión, tuvo que pasar filtros de octava, séptima, sexta, quinta, con sus respectivos planos y subplanos para que esa información llegue a ti. Bien. Y las probabilidades de que llegue exactamente como se te envió disminuyen con cada dimensión que desciende exponencialmente. Me atrevería a dar un porcentaje así aleatorio, un 10% cada vez más. Por lo tanto, es muy probable que lo que usted reciba no sea fidedigno, no más de un 50% de fidelidad. Pero ahí es donde viene el otro detalle. Y ese otro detalle es que la persona que recibe la información debe ser muy consciente de evitar que sus propios prejuicios, sus propias creencias, sus propios sistemas de adoctrinamiento con el que creció y vivió interfieran o influyen. Desafortunadamente, muchas canalizaciones terminan en redes cristianas, evangélicas, católicas, ateas, de todo tipo, porque influye mucho la persona, su creencia previa. Y eso hace de que desafortunadamente, me atrevo a decir, una de cada 10 personas que recibe canalizaciones podría estar recibiendo una información que la transmite con la mayor honestidad y transparencia posible, una de cada 10. Y esa única persona, una de cada 10, muy probablemente más de la mitad de la información, su cerebro la acomodó y la adaptó a un contexto que pudiera entender y transmitirlo. Por lo tanto, ya está distorsionada. Entonces, hay que tener cuidado con las visiones remotas. La visión remota, los que practican eso y los que están entrenando con eso, deben tener clarísimo esto. Así como usted está viendo, a usted lo están viendo. Y recuerde esto, por muy
inteligente que sea usted, por muy entrenado que usted esté, hay gente que lleva 20, 30, 40 años entrenando, practicando y ejecutando visión remota bajo los intereses y las órdenes de personas de mucho poder, de mucho control y dentro de una agenda. Por lo tanto, no subestimar nunca, nunca. Por eso hay que tener mucha precaución. De hecho, cuando yo hago una canalización, inmediatamente los veo. Veo quiénes están espiando y sé a dónde están incluso. Entonces uno lo que tiene que hacer es empezar a generar distorsiones y, digamos, cortinas de humo para evitar que ellos te lleguen. Pero a veces uno lo cogen, sobre todo como decimos en Colombia, con los canzones abajo y a veces uno se descacha, como decimos en Colombia, y a veces mete la pata. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con ese tema de las canalizaciones, así tengan muy buenas intenciones. Entonces, ahorita, a mí por la facilidad que tengo, por mi naturaleza, por lo que soy, por lo como nací, me conecto, digámoslo, instantáneamente, en cualquier momento, con seres de doceava densidad y más para arriba. Incluso tengo un canal de comunicación, por decirlo, me perdonarán si de pronto sueno prepotente o qué, privilegiado con la divina fuente, lo que ustedes llaman Dios. Y no sé por qué tengo esa facilidad tan instantánea de estar ante una frecuencia de altísima energía sin que me afecte. Entonces he tenido esa posibilidad de hacer eso. Entonces hay veces que estoy de pronto, ahorita estaba enfocado con lo que ustedes me enviaron para la entrevista de ahora y sentí una sensación y cuando siento esa sensación como de inquietud es porque están tocando a la puerta. Ah, Entonces, porque en eso sí, la Divina Fuente es muy respetuosa en eso. Ella no te va a invadir tu mente, tu ser, sin tu autorización. Entonces, yo sentía como una inquietud porque es la presencia de algo de mucho poder, de mucha energía. Entonces, en el momento, presto oreja y le pregunto, ¿qué es lo que quieres, madre? Y él mismo me llegó. Es necesario que hagas unas preguntas para los que están escuchando, muy, muy pertinentes para los acontecimientos que se avecinan. Y yo, listo. ¿Cuáles preguntas son? Y ahí es donde estamos en este momento, para hacer esas preguntas. Entonces, teniendo claro eso, eh, yo quiero, antes de hacer las preguntas, dejar esto muy bien en la mente de las personas. Independiente de lo que cada quien que está viendo esto y escuchando esto crea, recuerde esto. Nadie tiene aquí la razón primaria. Todos formamos parte de una u otra manera de un plan mayor. Ese plan, para que lo entendamos, no tiene nada que ver con esos otros planes que por ahí mencionan, no. Yo lo he resumido de una manera muy sencilla. Plan divino, el PD, plan divino, en mayúscula. Cada quien que tiene una capacidad de canalización para transmitir cierta información, conoce una parte de ese plan divino hasta donde se debe conocer para evitar interferencias y distorsiones. ¿Quién ejecutó ese plan? Estamos hablando de seres de muy alta frecuencia, estamos hablando de novena, décima y doceava dimensión en los planos mayores de esas frecuencias. Y aparte de eso, ellos están tomando nota, así como hacen ustedes dos, de lo que la divina fuente está transfiriendo y transmitiendo desde su sentir de lo que es, lo que debe suceder en su creación. Por lo tanto, es potestad única y exclusivamente la divina fuente. Hay personas que dicen, ¿y quién es esa o cuál es ese plano? Antes que nada hay que tener respeto. Aquí no estamos adoctrinando a nadie a ninguna ideología, a ninguna creencia, a ningún dogma de fe, a ninguna secta, absolutamente nada. Esto tiene que ser simplemente un ser humano hablando a otro ser humano con una información que al usted escucharla, es solamente usted el único que tiene la responsabilidad de procesarla, discernirla, pensarla, sentirla y interiorizarla. Y desde ahí, solamente usted debe hacer la pregunta a tu ser interno mayor, tu ser divino, porque es el único que no te va a engañar y te va a responder exactamente lo que debes saber en ese momento. Si usted está buscando respuestas externas, buscando validaciones externas, entonces el mensaje no es para usted.
Esto es para personas que tengan la madurez espiritual y ya tengan cierto camino en donde ya estén libres de cualquier influencia externa, para que puedan entender el mensaje de un ser humano a otro ser humano que le está diciendo que hay un plan divino diseñado hace millones de años, en términos lineales 3D, con el único objetivo de que usted pueda salir de esta zona de aprendizaje que se volvió repetitiva, inútil, insulsa, para que usted pueda pasar al siguiente nivel de aprendizaje y puedas continuar tu evolución, liberándote de la reencarnación y de la rueda del samsara. Con todo el respeto que se merecen las creencias budistas, hindúes, animistas, etcétera, que le dan tanto énfasis al samsara, al karma y a todo el tema de la reencarnación, con todo el respeto que se merecen ellos, ese sistema ya está caduco, así como en el lado nuestro se sabe que el cuentico del cielo y el infierno del purgatorio también está caduco y que el sistema de las religiones, ya sabemos cuáles, está obsoleto, porque ya es hora de empezar a ejecutar algo muy hermoso que se nos enseñó hace ya varios milenios, el amor en acción. El amor solamente te hará libre, pero un amor que sea nacido desde tu ser interno. Y para eso necesitamos estar libres de influencias externas y de prejuicios y preconceptos internos. Estar en el camino neutro. Ojo con esto que voy a decir. Neutralidad es una cosa. Por ejemplo, un gobierno está neutral ante lo que sucede con otro gobierno. Una persona, por ejemplo, un juez, tiene que estar neutral y no puede estar a favor ni del criminal ni de las víctimas para poder tener un fallo, ¿cierto? Eso es la neutralidad. Pero la neutralidad no evita que usted tenga emociones. Hay jueces que de pronto, al escuchar una historia terrible de lo que alguien haya hecho de manera terrible, se deja llevar por sus emociones y la condena se vuelve mucho más dura basada en eso. Entonces, la neutralidad es una cosa, pero ser neutro, los primeros que empezaron a enseñar sobre lo que significa realmente ser neutro, el famoso camino del medio. Nuestro queridísimo Gautama Siddhartha, Buda, el primer iluminado, el que nos enseñó en su momento hace milenios. Hay que ir en el camino del medio. ¿Qué quiere decir eso? No importa lo que suceda a tu izquierda, a tu derecha, al frente, atrás, arriba, abajo, no debes permitir que eso perturbe tu paz interna, tu capacidad de discernir para poder decidir desde tu centro, sin influencia que pueda determinar o direccionar las elecciones que hagas en el camino. Eso implica una enorme responsabilidad a la hora de asumir las consecuencias de lo que usted decida. Y ahí está lo que llamamos karma y dharma. Eso lo enseñaron hace ya más de 3000 años y ese camino del medio hoy día se convierte en el camino neutro, o sea, ser neutros, más no indiferentes. Ser neutro quiere decir que si usted ve lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Palestina, esa situación tan terrible que le está pasando al pueblo de allá, usted no se deje llevar por la emoción de la tristeza, dolor, rabia, indignación por lo que estás viendo, sino que de manera neutra observar lo que está sucediendo para que usted, con base a lo que usted conozca en derecho internacional, saber que ahí hay una violación de los protocolos de Ginebra, las leyes internacionales, el derecho internacional y las leyes de Nuremberg. Por lo tanto, usted puede hacer un pronunciamiento basado desde la norma internacional y no desde las emociones. ¿Me van entendiendo? Sí, Entonces ahí es donde uno debe ser neutro, porque si no, caes en la trampa de las ideologías y de La los dogmas. pasión. Exactamente. Uno tiene que ser muy calmado para eso. Y eso ha sido un trabajo de milenios, inculcarle a una humanidad demasiado pasional, aprender a desapasionarse. Hoy día seguimos viendo personas que siguen buscando, con el cuento de la justicia, venganza y Eh, revancha. claro. Entonces, teniendo eso claro, hay un plan divino.
Un plan divino que en diferentes corrientes a través de la historia se ha dado a la humanidad, pero que se ha tergiversado por la contrainteligencia que han hecho los que no quieren que ese plan divino se ejecute. Y aún así, la divina fuente tiene la paciencia, porque ella es la dueña del tiempo, de seguir mandando uno tras otro mensajeros, emisarios, voluntarios, para seguir remachando una y otra vez en el mismo punto hasta que reviente, haga camino y sigamos al siguiente nivel. Y así hasta que se agote los recursos de los oscuros, porque los oscuros no tienen todo el poder ilimitado. Está muy limitado a lo que ellos pueden controlar. Y una de las cosas que más miedo le tienen las entidades recesivas, negativizadas y oscuras es a tu libre albedrío. Ah, Por eso es que el objetivo fundamental de ellos es manipular tu libre albedrío para usarlo a su favor y no en el tuyo. Y de esa manera vemos a miles de personas, millones de personas eligiendo ser esclavas. Nadie las está obligando. Ellos están eligiendo ser esclavos. ¿Pero por qué? Porque hay todo un aparato, todo un entramado que está diseñado para manipular tu libre albedrío y de esa manera estos personajes evadirse del karma y hacer que tú lo asumas. Y ese es un truco que estamos viendo no solamente en lo oficial, dentro de esas agendas que ya conocemos, como la que están ahora anunciando, que ahorita comentaré, y las de la New Age. Ambas van de la mano. La idea es hacer que usted, solo usted, sea el que tome la decisión, que en últimas, esa decisión que usted cree que te va a beneficiar, en realidad le estás dando poder a ellos, porque sí, ellos son los que han manipulado tu decisión. Quedamos claros con eso, ¿cierto? perfecto. Una preguntita antes de decir cuáles son las preguntas que están planteando. No, queremos saber esas preguntas Esas que están preguntas. planteando. Bueno, independiente de lo que vaya a suceder, independiente de lo que estén informando de lo que vaya a suceder, vamos a partir de una suposición. Sí. Supongamos que lo que vaya a suceder es lo que quieren ellos imponer, algo distópico, algo muy mamón, muy horrible, en donde prácticamente usted, que es una persona como yo, como cualquiera de los que estamos aquí del común, que no tenemos poder político, no tenemos poder económico, no somos dueños de países, no tenemos ejércitos a nuestro servicio, no tenemos super servidores que tienen que estar a 9.000 metros de profundidad para estar refrigerados con agua profunda de los mares y toda esa cantidad de cosas. Usted es una persona que no puede comprarse un silo o como esa serie que está por ahí saliendo, se llama El Silo, que usted no tiene la manera de comprarse un búnker a 1 kilómetro de profundidad o que un pasaje para ir a a una de las ciudades ya terminadas en el lado oscuro de la luna. Entonces, como usted es una personita del común, entonces la pregunta es muy simple. ¿Usted realmente cree estar preparado para asumir de manera frecuencialmente hablando alta las situaciones y circunstancias que van a encaminarse a usted vivir la mayor experiencia de su existencia? Respiren, interioricen. Mm, ¿Por qué? ¿Hacia dónde se está yendo toda la gente en este momento? Al pánico, a la paranoia. sí. Esos inconscientemente ya decidieron elegir el camino del caos, Mm, alimentar eso. mm, Porque estamos viendo esos mensajes de mucha gente mm, distópica que te cuenta el drama, pero no te dan soluciones. mm. Claro. Mm, Dígame cuántos de esos divulgadores que hablan del fin del mundo, noticias extremas X y etcétera, 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 te están planteando alguna solución. mm, En Mm, ningún lado. bueno, mm, ¿Por qué? Porque ellos ni les conviene, ni les interesa y no están preparados para eso. Entonces la pregunta es muy pertinente. ¿Usted realmente, independiente de lo que suceda, estás preparado para el mayor aprendizaje que vas a asumir, el mayor reto y desafío como ser humano en este ahora? sí, sí quiero. ¿Realmente estás preparado? Quiero. sí. O sea, estamos hablando de una situación, Sí. suponiendo que sea caótica. Vea, les voy a dar un ejemplo de lo que puede ser, porque esta gente tienen la obligación, estas élites tienen la obligación de decirte lo que va a suceder para ellos eliminar karma. Mm, Pero es que los Simpson
No son profetas, están diciendo lo que ellos ya saben y están construyendo con sus recursos para que se dé. Y eso no ha caído en cuenta la gente. La revista Economist no se han puesto a mirar quiénes son los que están detrás. Matt Groening, el creador de Los Simpson y de Futurama, es un masón grado 33. Entonces el tipo está contando, no porque sea un profeta, es que es un plan, una agenda que ellos tienen. Y como ellos tienen los recursos para construirla, hacer la realidad, y para eso tienen los medios de comunicación para tener el permiso, el visto bueno desde el inconsciente, del libre albedrío de las personas, para llevarla a la realidad. Entonces, lo que estamos viendo es un laboratorio. En el año 2020 ocurrió un laboratorio que todo el mundo ya sabe cuál es, que ahora lo están repitiendo. Mire el modus operandi. El mismo escenario. Sí, Después de las elecciones de ya sabe de qué país, ya sí. sabe quién quedó de presidente y en ese entonces se la roban, pero en esta no se la pudieron robar. Y aparte de eso, tenemos el mismo escenario. Oiga, en la zona de Pekín hacia el norte se dio esa vaina. El mismo escenario. Ya no pueden decir Wuhan porque se descachan. Sí, No, ya es al norte. Y ya adivinen en qué medios está saliendo esa advertencia de nueva caos vírico. sí. ¿De dónde? Medios de disidencia controlada, lo que llamamos los medios amarillistas. Yo Sí. le he hecho seguimiento a 40, oiga, 40 medios, porque hay gente que me está mandando, ay, Richard, mira la noticia. Y empiezo a mirar lo que mucha gente no hace. Código fuente, mira de dónde viene, cuándo empezó a emitir ese canalcito, quién es esa persona. Empiezo a revisar, pam, 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 pam. Sí, Y eso aparece. Y casi todos esos los que están ahora divulgando han tenido fama de transmitir fake news, bulos, amarillismo o tienen menos de 4 años de haber sido formados, o sea, en la época donde se dio lo otro. Entonces estamos viendo que por ahí está saliendo esa noticia toda amarilla. sí, Doble sentido, listo, amarilla. Y toda la gente, a pesar de que hace 4 años vivimos eso y que en los últimos 8 meses han estado saliendo la información que demuestra que todo eso fue un total manipuleo, es increíble que hay gente, porque les da pereza, no han querido ver ni siquiera el resumen del informe de un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, comité oficial del gobierno de Estados Unidos, que da un informe con sus conclusiones de 502 páginas sobre lo que fue el encierro del año 2020 en Estados Unidos, sus implicaciones, consecuencias y las recomendaciones. Y lo más impresionante es lo que están diciendo de lo que hizo los medios de comunicación. Palabras literales. Los medios de comunicación de aquel entonces fueron agentes terror, no terminó la palabra, que fomentaron un miedo desmedido que anuló cualquier postura seria, científica y verificable y que dejó que unos cuantos impusieran sus criterios por encima de lo que llamamos los dobles ciegos. Por lo tanto, las conclusiones son muy brutales. Nadie lo quiere leer. Y de tontos, mucha gente está volviendo a caer en la misma narrativa de hace 4 años antes del encierro. Ya empezó el amarillismo, ya empezó el miedito, ya empezó una cantidad de bobadas, ya empezaron a hablar de distanciamiento, ya empezaron a exigir otra vez esta vaina. Y la gente sumisamente, como si no hubiera pasado nada hace 4 años, está volviendo a caer en el juego. Eso es un laboratorio, pero ese no es el ejemplo que les voy a poner. Les voy a poner Gran Bretaña. Ya saben la noticia que está ahora es pública en Mm. Gran Bretaña. No, Bueno, recuerde que cada escenario es un laboratorio sí, piloto para mirar reacciones, disidencias, resistencias y quiénes son los que ceden más fácil y bajo qué presión se puede llegar antes de reventar la cuerda. Lo de hace 4 años fue un ejemplo de eso. Como ya saben ellos quiénes van a salir en contra, quiénes se van a resistir y una cantidad de vainas, ya tienen toda la batería preparada para contrarrestar a todas esas personas en los próximos días y semanas. Pero no, hay otro escenario. Lo hicieron en Chile, lo hicieron en Francia. ¿Se acuerdan la famosa protesta de los chalecos amarillos? Sí. ¿Qué Sí. pasó con qué pasó con esa protesta?
que ya estaba generando un movimiento de despertar de conciencia en todo el mundo ya. ¿Vieron el movimiento de los campesinos que se movilizaron en Holanda, Francia, Bélgica, España? ¿Qué pasó? Aplicaron los aprendizajes de lo de hace 4 años y se lo aplicaron contra la gente que había hecho esas movilizaciones, hasta volverlos invisibles. Entonces, otro laboratorio se estaba dando en Gran Bretaña, pero este laboratorio es terrible porque este laboratorio tiene dos filiales, de hecho tres filiales. Una en Gran Bretaña, la otra en España y la otra se dio en un país europeo oriental. El presidente de este país, eso es lo que ellos no contaron, el presidente de ese país, que por aquí voy a tratar de recordar el nombre, se llama Urban, Víctor Urban, hizo público el plan CALER. Se los deletreo. Calergi. Calergi. O Calergi. O Calerg, dependiendo de la pronunciación. El plan Calergi. ¿Y qué es el plan Calergi? La Open Society. ¿Saben quién es el financiador de esa organización? No. Un nombre que empieza por S y Ah, termina en S. Exactamente. Muy bien. Ese plan lo implementaron en 2015, donde hábilmente colocando sus fichas de dominó y de ajedrez en la Eurocámara, fueron moviendo todo gradualmente, en donde el principal ejecutor para ver hasta dónde la gente resistía fue España. Por eso es que el presidente de allá es un dictador, no. porque han estado haciéndole el famoso ejemplo de la ranita que meten en un tanque de agua y que lo van calentando gradualmente hasta cocinarla y la ranita no sale. Eso hicieron con el pueblo español. Ese plan Calergi exigía que la Unión Europea debía recibir cada año, increciendo, un mínimo de 1 millón de migrantes. Sí. Cuando hubo resistencias, sobre todo de Grecia e Italia, hubo los incendios en Grecia y en Italia hubo todo el revolcón social que se dio y político de que se tumba el gobierno, hubo el escándalo del Vaticano, una cantidad de distractores, pero no contaron que subiera la ministra italiana al poder y ella empieza a frenar las cosas. Lo mismo que el señor Víctor Orbán, el de Hungría. Pero aún así lograron durante casi 10 años lograr meter en Europa una cantidad de inmigrantes impresionante, torciendo las leyes para favorecer a estos inmigrantes. Como Italia y Grecia se estaban oponiendo, en Grecia hubo incendios. En Italia hubo una crisis social porque las paletas o los barquitos de miles y miles de inmigrantes empezaron a llegar a costas italianas de la noche a la mañana. Lo mismo pasó en las costas de Baleares, las Canarias y en Palma de Mallorca, lo que tiene que ver en la zona de Barcelona, y empezaron a entrar una cantidad de migrantes. Paralelo a eso, la frontera de México se llenó de centenares de miles de migrantes. En este momento en Estados Unidos hay casi 20 millones de inmigrantes ilegales, de los cuales, según informes de los mismos de Estados Unidos, alrededor de medio millón tienen antecedentes condenatorios de crímenes graves. Estamos hablando de una fuerza terrible dentro de Estados Unidos. Lo mismo pasó en España y en Europa. Y resulta que los que empezaron a denunciar esa situación fueron tildados de mentirosos, conspiranoicos y una cantidad de vainas. Hasta hace 8 días que se destapó la olla podrida en Inglaterra. De la mano de migrantes de origen pakistaní, y ojo con esto, yo no soy racista. Considero que todo pueblo tiene un derecho de poderse desplazar libremente por todo el planeta, Sí. porque los migrantes han contribuido al enriquecimiento de todas las naciones. El mejor ejemplo, mire Estados Unidos. Se Sí. construyó a base de migrantes. ¿Qué ha sido Europa? Migrantes. ¿Qué ha sido Hispanoamérica? Migrantes. ¿Qué ha sido Asia? Migrantes internos. O sea, la migración no es mala.
El problema es que desafortunadamente se quiere ocultar atrocidades de unos cuantos con la excusa de que eso es racismo o xenofobia, cosa que no es cierto. Resulta que por el temor precisamente de ser tildados xenófobos o racistas, las autoridades locales, no regionales, sino locales de Gran Bretaña, sobre todo de Inglaterra, hicieron caso omiso a las denuncias de lo que estaba ocurriendo con unas bandas de origen pakistaní. Y ojo, la mayoría del pueblo pakistaní, he conocido personas que son pakistaníes, son excelentes, gente muy inteligente, muy buena, así como hay musulmanes, cristianos, judíos, gente genial. No falta, como en cualquier parte, sus seres oscuros. Entonces resulta que estas bandas empezaron a crecer sin existir un control que los detuviera. Y esta gente empezó a secuestrar niños y niñas, sobre todo niños y niñas en estado de orfandad o que sus familias tenían antecedentes de violencia intrafamiliar y había necesidad de hogares de paso. Esos hogares de paso, como ocurrió y ha ocurrido en Estados Unidos y que apenas se está destapando, se convirtieron en centros de captación de niños y de niñas para unas cosas infames que no voy a comentar acá. Entonces, ese laboratorio que se dio en Gran Bretaña y que ahora se está reventando y que se está empezando a ver porque hay un caos terrible en Inglaterra, es lo que se pretende llevar en el mundo occidental. Entonces, volvamos al ejercicio inicial. Suponiendo que eso se logre implementar a nivel mundial, sobre todo en Occidente, como se estaba tratando de imponer dentro de lo que advirtió supuestamente un informante que se cansó de ser de esa gente, que era un masón también de grado 33, y que en una entrevista reveló en unas 2, 3, 4 horas que duró esa entrevista los planes secretos de esta gente allá en el año 2010. Ese es el famoso proyecto Sajon, Saxon, Project Sajon o Sajon Project o el proyecto Sajon, que fue denunciado por esta persona en el año 2010 a través de una plataforma que fue muy popular y muy conocida y que fue muy bloqueada y censurada, que fue el proyecto Camelot. Entonces, de hecho, para los que no saben, de ese canal de Gaia tiene sus raíces en algunos que formaron parte del proyecto Camelot, pero obviamente cada quien tiene sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En ese orden de ideas, ellos advirtieron que tenía que suceder una serie de situaciones que había que oponerse a eso. Y desafortunadamente mucha de esa información se diluyó por culpa de esos infiltrados, disidencia controlada que empezaron a tergiversar la información y sobre todo porque se inició una campaña agresiva a través de la New Age de la transhumanización de las personas y la deshumanización. Eso llevó a mucha gente a creer que eran semillas estelares, seres de otros mundos y que no tenían nada que esperar de este planeta y que no les importaría lo que le fuera a pasar en este planeta, porque supuestamente había una nave muy bonita que los iba a esperar, unas cámaras MET y una cantidad de vaina con unos tipos divinos, azulitos, de ojos azules, rubios y muy hermosos que los iban a esperar. Todo ese cuento hizo de que esas advertencias se diluyeran y quedaran casi en el olvido. Entonces aquí viene otra vez. Suponiendo que lo que se está haciendo en Gran Bretaña, que es un laboratorio, se vaya a aplicar en todo el mundo, ¿usted está preparado para ese escenario? Yo quiero decir que sí. No lo sé, no lo sé, Nos pero quedamos pensando en eso. Es una buena pregunta para final y te quedas con eso. ¿Estás preparada para eso? me lo pregunto a diario, Romero. Bueno, se las voy a poner de esta manera. Yo tenía entrenamiento militar. Conozco personas que han tenido entrenamiento militar y les puedo garantizar, no creo que muchas personas estén preparadas para, digamos, enfrentar una situación en donde, ojo, eso ya salió en un medio de comunicación hace poco, lo estoy viendo precisamente ayer. El gobierno de Gran Bretaña está haciendo un llamado a la comunidad, a la sociedad civil inglesa y británica, a empezar a recoger alimentos, medicinas, papel higiénico, insumos, agua. Igualmente, nosotras, nuestro canal, desde que empezamos hace 12 años Sí, por la vereda del sol.
y Bueno, siempre, aún en el momento más álgido del 2020, donde Sí. había noticias catastróficas en el planeta Tierra, Eso sí. nosotras lo que queremos entre nosotras dos y para la gente es elevar la frecuencia. bien. Y Ahora consideramos que hay aquí viene mucho el punto. hermoso para elevar la frecuencia. Aquí está el punto a lo que yo quiero llegar. Esta pregunta tiene una finalidad muy fundamental. Nosotros no podemos ser indiferentes de lo que sucede, pero tampoco nos podemos dejar afectar por eso. ¿Cómo nos estamos preparando realmente para asumir una situación que a muchas personas las va a afectar de una u otra manera y nosotros ser más bien parte de la solución que Sí, parte del problema? Claro. siempre, siempre. Ahí es donde tenemos que enfocarnos en una cosa que mucha gente se ha equivocado. Me perdonan que diga de esa manera tan cruda. Una cosa es tener la frecuencia alta y otra cosa es no estar preparados. Mm, Hay mucha gente que ha creído que elevar la frecuencia te hace inmune a todo lo que sucede en la realidad 3D. No. Lo que te hace inmune de lo que sucede en la realidad 3D es precisamente vos tener una idea clara de lo que has de hacer en el momento que has de hacer. Y para ello tomas medidas de prevención, precaución y de provisión, que es muy importante, para que en el medio de, como pasó hace 20, hace 4 años, cuando se anunció que iban a cerrar todo, toda la Sí. gente se fue para los supermercados. Papel ¿Quién higiénico. no fueron a los supermercados a hacer esas filas, ese caos? La gente que ya estaba preparada. Entonces, este es el mensaje que se está mandando. ¿Estás realmente preparado a nivel energético, eh, mental y físico Sí. para lo que se viene en caso de que eso suceda? Ahí es donde ya, necesito que todos se enfoquen. ¿Por qué? Porque es muy probable que una cosa que nos va a tocar observar y en cierta manera vivir indirectamente es que muchos de nuestros seres queridos eh, que no están al mismo son de nosotros van a caer de pronto en ese caos claro. y eso es un talón de Aquiles y ese es un aprendizaje. De hecho, lo vivimos hace 4 años. Muchos de nosotros, los Ya lo familiares nos dieron vivimos, la espalda y una cantidad de cosas. tenemos la Entonces, memoria, ya lo vivimos y tenemos la memoria. y ahí Llega, está el detalle. Usted lo llegará, acaba de decir, palabra clave, sí, la memoria. ahí está, ahí está. Nosotros debemos tener la memoria de saber que esto ya lo vivimos, y no solamente hace 4 años. No, Cuando cayó Atlántida, la claro, humanidad vivió un periodo de casi 1500, 2000 años en una tiniebla terrible en el sentido pues de tecnológico, social, cultural, de todo, que muchas personas lograron aguantar hasta donde más pudieron, pero definitivamente al final muy poquitos lograron pasar ese periodo. Pero luego viene el otro periodo que duró hasta hace más o menos entre el año 4, a ver, 7, 8000 antes de nuestra era hasta que llegaron estos que sometieron a los remanentes. La cuestión es que esto ya lo vivimos y como ya lo vivimos, la pregunta está encaminada a despertar una memoria interna. Ojo con esto, esta es la clave. La pregunta está direccionada para que usted en su ser interno despierte una memoria. Pero ¿qué es lo que vas a despertar? No el recuerdo doloroso de lo que pasó, no, eso no, sino cómo lo hiciste, claro, cómo claro. lograste sobreponerte a eso. Y es ahí donde se viene la invitación en este momento. Bien. Independiente de lo que suceda a nuestro alrededor, respóndete de manera honesta internamente, a nivel físico, mental y espiritual. ¿Estás realmente preparado? Y si estás preparado, ojo con esto, porque es una pregunta que se deriva de la misma. ¿Debes o estás ya lista para sobrellevarlo? ¿De qué manera? Porque una cosa es cuando suceda, otra cosa es lo que dura, cómo lo vas a Claro. llevar. Nos quedamos Entonces, con Llegae y la próxima continuamos porque ya es un montón, Es ya mucho. tenemos que hacer un clic y darnos este espacio para integrar todo esto. Y lo pensamos y seguimos pronto contigo, ¿te parece? sí, y le voy a dar una pista de cómo lo van a sobrellevar. Sí, Y la pista es muy sencilla. De hecho, ustedes han transmitido algunos tips de diferentes personas de sí, diferentes criterios, que eso ha sido aleatorio, entre comillas, pero para los que escuchan,
eso les sirve para tener una especie de biblioteca de cositas deben hacer. Gracias. Físicamente, ¿cómo te vas a preparar? Ojo, aquí es donde viene la actividad física. Gimnasia pasiva, gimnasia activa. Gimnasia aeróbica y anaeróbica. Dos, mentalmente, ejercicios mentales. ¿Cómo haces ejercicios mentales? Lectura, escuchar buena música, meditación, concentración y enfoque y tener algún hobby o habilidad que te guste hacer en tus ratos libres. Y la tercera que es a nivel espiritual, que es la reconexión interna, el estar en un estado interno, equilibrado y en paz. Y la única manera de hacerlo es mediante meditación interna, no externa, sino meditación interna, en donde te vas a dedicar, empezando para los principiantes, 10 minutos diarios. Para los que están avanzaditos, 3 veces al día 30 minutos. Para los que ya están avanzados, dedicar siquiera entre 1 a 4 horas al día a hacer un trabajo interno de silencio y meditación, porque necesitamos fortalecer nuestro espíritu, necesitamos fortalecer nuestra mente y necesitamos fortalecer nuestro cuerpo. Y aquí no hay límite de edad, es para todas las edades. Gracias, Richard Yegae. Muchísimas gracias por estos tips. Los consideramos todos y nos vemos prontamente. Besos. Sí, muchas Bendiciones. gracias y no olviden por ahí si quieren doy una pequeña propaganda. Gracias. Llegaré. Dos, Crónicas del Excusado. Ese es mi canal en YouTube. Y ya saben, la segunda pregunta está en el aire. Gracias, La querido. dejamos. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.